La oscura verdad. ¿Por qué ser samurái en el Japón imperial era una vida llena de miserias? Cuando pensamos en los samuráis, solemos imaginar figuras majestuosas, guerreros nobles, cuyo honor los ataba a sus señores y cuya vida estaba regida por el código del Bushido. Sin embargo, esta visión idealizada, en gran parte influenciada por la literatura y el cine, dista mucho de la realidad. Ser un samurái en el Japón imperial no era una vida de gloria y privilegios, sino una existencia marcada por el sacrificio extremo, el sufrimiento físico y mental y las presiones implacables de un código moral inquebrantable. Entrenamiento extenuante, la vida del samurái desde la infancia. La vida de un samurái comenzaba con una rutina implacable desde la infancia. Antes de aprender a escribir o leer, los futuros guerreros eran introducidos al arte del combate. Los niños samurái, a menudo de tan solo 4 o 5 años, eran sometidos a un entrenamiento riguroso que incluía el manejo de la katana, el perfeccionamiento de las artes marciales y el aprendizaje de estrategias de guerra. Este proceso no tenía espacio para la debilidad. El más mínimo error podía ser motivo de vergüenza o castigo. Ejemplos históricos como el del famoso espadachín Yagyu Munenori, quien desde una edad temprana fue llevado al límite físico y mental, demuestran cómo el entrenamiento moldeaba a los samuráis, pero también los destruía lentamente. Las lesiones crónicas eran comunes, así como el desgaste psicológico. Muchos samuráis pasaban sus vidas con cicatrices físicas y mentales que les recordaban constantemente los años de entrenamiento exhaustivo. Además, la disciplina no se limitaba al entrenamiento físico. Los samuráis debían dominar habilidades intelectuales como la poesía, la caligrafía y la estrategia militar. Esto hacía que sus días fueran interminables, ocupados no solo por la lucha, sino también por la presión de ser intelectuales guerreros ejemplares. El código Bushido, honor o muerte. El famoso Bushido, conocido como el Camino del Guerrero, es frecuentemente celebrado como el núcleo de la identidad samurái. Pero este código no solo glorificaba virtudes como el honor, la lealtad y la valentía, sino que también imponía estándares inhumanos. El Bushido dictaba que un samurái debía mantener su honor a toda costa, incluso si eso significaba quitarse la vida a través del seppuku, un ritual de suicidio que requería abrirse el abdomen con una daga para demostrar su arrepentimiento y restaurar la dignidad perdida. Historias como la de los 47 Ronin, quienes vengaron a su señor solo para ser obligados a cometer seppuku después de cumplir su misión, ilustran cómo el Bushido no dejaba margen para el error ni la misericordia. Otro caso impactante es el del general Nogi Maresuke, quien se quitó la vida tras la muerte del emperador Meiji, convencido de que su lealtad y honor requerían este sacrificio extremo, incluso después de décadas de servicio militar exitoso. El Bushido, aunque admirado como un código noble, era también una condena. Cada acción, decisión y pensamiento de un samurái estaba regido por el temor constante de perder el honor y enfrentar consecuencias fatales. Este peso emocional llevó a muchos samuráis a vivir bajo una presión insoportable. La guerra, sangre, caos y desesperación. Aunque los duelos entre samuráis son frecuentemente idealizados como combates nobles y ceremoniales, la realidad de la guerra era brutal y caótica. Durante el periodo Sengoku, 1407-1615, Japón estuvo en un estado casi constante de guerra civil, y los samuráis fueron los principales protagonistas de estos conflictos. Pero lejos de la gloria, las batallas eran sangrientas, desordenadas y profundamente traumáticas. En enfrentamientos como la batalla de Okehazama en 1560, donde el ejército de Oda Nobunaga enfrentó fuerzas superiores y logró una victoria inesperada, cientos de samuráis murieron en pocas horas en un caos de violencia y desesperación. Similarmente, el sitio de Osaka en 1615 fue un ejemplo de la carnicería que definía estos conflictos. Miles de samuráis murieron en condiciones brutales, luchando por causas que a menudo parecían más políticas que nobles. Para los samuráis de bajo rango, la guerra no era un camino hacia el honor, sino una lucha desesperada por la supervivencia. Muchos regresaban a casa heridos, mutilados o con profundas cicatrices psicológicas, si es que regresaban. Los horrores del combate no solo cobraron la vida de muchos, sino que dejaron a los sobrevivientes marcados para siempre. Presión social y vida pública. El samurái bajo el microscopio. Ser un samurái no era solo un papel militar, sino también un estatus social que conllevaba una vigilancia constante por parte de la comunidad.
Cada acción de un samurái estaba sujeta al escrutinio público y cualquier desviación del comportamiento esperado podía traer consecuencias devastadoras. Los samuráis no solo tenían que mantener su honor en el campo de batalla, sino también en cada interacción cotidiana. El caso de Asano Naganori, un daimyo que fue condenado a cometer seppuku tras una disputa menor en la corte del shogun, demuestra cómo incluso las ofensas más triviales podían costar la vida de un samurái. Asimismo, la historia de Saito Dozan, quien alcanzó el poder solo para ser traicionado y asesinado por su propio hijo, evidencia lo traicionero y despiadado que podía ser este mundo. La constante presión para ser un modelo de perfección dejaba poco espacio para la libertad personal. Los samuráis no podían expresar debilidad, emociones descontroladas, ni deseos personales que contradijeran su papel público. Vivían atrapados en una jaula de expectativas inalcanzables. La dura realidad económica, los samuráis y la pobreza. Contrario al mito popular, la vida de los samuráis no siempre estaba llena de riquezas y privilegios. Mientras que algunos daimyo y samuráis de alto rango disfrutaban de lujos, muchos otros vivían en condiciones precarias. Los samuráis de menor rango dependían de pequeñas parcelas de tierra o de estipendios otorgados por sus señores, que rara vez eran suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Durante el periodo Edo, 1603-1868, en tiempos de relativa paz, muchos samuráis se encontraron sin oportunidades de guerra y, por ende, sin ingresos. Muchos se convirtieron en ronin, guerreros sin señor, y se vieron obligados a realizar trabajos humildes, mendigar o incluso convertirse en bandidos. Historias como la de Miyamoto Musashi, un famoso ronin que sobrevivió vagando por Japón y ganando duelos, reflejan cómo incluso los más habilidosos enfrentaron una vida de incertidumbre y pobreza. El peso psicológico, honor a costa de la mente. La vida de un samurái era un constante estado de alerta. La preparación para la batalla, el temor a la deshonra y la amenaza de la muerte pesaban enormemente en su salud mental. Aunque se esperaba que los samuráis fueran modelos de estoicismo y autocontrol, muchos vivían con heridas invisibles que rara vez eran reconocidas. El caso de Saigo Takamori, conocido como el último samurái, ilustra este conflicto interno. Su lucha final contra el gobierno Meiji no solo fue un intento de preservar los valores tradicionales del Bushido, sino también una expresión de su frustración ante un mundo que cambiaba rápidamente y dejaba atrás el sistema samurái. Su decisión de morir en batalla, en lugar de rendirse, refleja el dilema emocional que muchos samuráis enfrentaron entre su identidad y la realidad. Una vida marcada por el sacrificio y el sufrimiento. Detrás de la armadura brillante y la mítica katana, la vida de un samurái era una existencia llena de dolor, sacrificio y limitaciones. Su mundo, gobernado por un código implacable y presiones sociales extremas, los obligaba a enfrentarse no solo a enemigos externos, sino también a sus propios miedos y fragilidades internas. La próxima vez que pienses en los samuráis, recuerda que su legado no solo es una historia de valentía, sino también de sufrimiento humano y lucha constante. Son un recordatorio de que incluso las figuras más admiradas de la historia enfrentaron realidades que pocos desearían vivir.